Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están? Esperamos 5 minuticos más para dar inicio a la clase. Listo. Que se conecten los Sí, otros sí, señora. compañeros. Bueno.
Sí, si quieres, sí, ya está listo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Profe. ¿Cómo van? Buenas noches. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado que hoy vemos todo el tema de transporte aéreo? Entonces yo les había dejado de tareita que leyeran sobre el tema, cómo está el sector aéreo con el tema de la pandemia. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién me quiere decir cómo va ese tema? ¿Qué pasó con las aerolíneas? ¿Qué ha pasado con todo el tema aéreo? Buenas noches. Buenas noches. Hola Dani, ¿cómo vas? Excelente, muy bien, profe, gracias a Bueno, Dios. dime. Profe, ese tema de las aerolíneas en este momento, pues obviamente han bajado significativamente, por no decir que cero, por el tema de cierre de fronteras y Sí, por todo el tema Cierre de los de los... viajes internacionales. Entonces, como apenas se está empezando a reactivar ese sector económico, se está esperando que empiece a subir nuevamente todo el transporte y transporte aéreo, pero con unos incrementos muy elevados. exactamente. Digamos que las aerolíneas fueron una de las grandes perjudicadas en el tema de la pandemia, porque la mayoría de las aerolíneas son aerolíneas de pasajeros. Muchas tienen su parte de carga, pero lo hacen con el tema de pasajeros. Entonces las aerolíneas sí tuvieron pérdidas importantes. Teresa, ¿tú qué leíste? Profe, buenas Dime. noches. Hola. Bueno, hola, profe. Pues inicialmente, continuando con lo que dijo el compañero, la reactivación, sí, ellos han tenido mucha pérdida, pero la reactivación van a ser en un proceso muy lento. Por ejemplo, los vuelos comerciales normalmente dijeron pues que iba a ser la reactivación en Colombia a partir del 1 de septiembre, pero dijeron que por unos protocolos o ciertas cosas de temas de bioseguridad, empezaron su reactivación a partir del 19-21. Inclusive las aerolíneas que ya tenían programado tiquetes, que ya tenía vendido tiquetes para el 1 de septiembre, les tocó cancelar y reformar como su itinerario. Estructura, sí. Eso sí, de nuevo para otros periodos. Inclusive, pues, muchas personas que están en el extranjero están siendo muy afectadas por eso. Inclusive las que están dentro del país también. Entonces, esa es una parte. En cuanto al sector de exportar lo que son las cosas de primera necesidad, pues eso le han dado prioridad, pero en la cuestión comercial sí ha sido un poco complejo y la reactivación, inclusive lo que ha dicho la Cancillería, que va a ser un proceso de reactivación muy lento y más aún con los incrementos que se han presentado, aún más en varios países. Solamente inclusive abrieron para Estados Unidos, México, República Dominicana. Panamá volvió a cerrar otra vez. Sí, También. sí. Entonces ha habido mucho cambio. Exactamente. Juan Felipe, ¿tú qué leíste? Juan, ¿estás por ahí? Tatiana, Sí, profe, espera, tenía... dime, ¿tú qué leíste? Del tema de las aerolíneas, del tema cómo se está manejando en Colombia. Profe, pues la verdad, no leí acerca del tema.
pues yo sí me vi la clase y todo esto, pero No leíste de eso. de eso, sí. Hice Bueno, los talleres. sí, yo vi el taller. Profe, Señora. yo por acá tengo unas cifras, pues aprovechando lo que ya dijeron los dos compañeros anteriores y como para complementar las cifras. Sí, dime. Se espera, acá dice, se espera que para las aerolíneas se pierda 84.300 millones de dólares para el 2020, para un margen neto del menos 21,1%, es más o menos lo que están estimando financieramente en pérdidas que han tenido las aerolíneas del transporte pues, de carga exclusivamente, no de pasajeros, está hablando exclusivamente de carga. Los ingresos se reducirán en un 50%. Dice 419 mil millones de dólares desde los 838 mil millones de dólares en comparación pues al año pasado, en el 2019. Y en el 2021 se espera que las pérdidas se reduzcan a 15.800 millones de dólares, es decir, aún el año entrante están estimando, o sea, ya están presupuestando pérdidas. Se van a perder, sí. Sí, acá hay otro dato importante que investigué, que es, no, se me perdió, que las tarifas subirán, se estima pues que debido a la gran escasez y el desastroso pues pérdida que han tenido de ellos, se estima que las tarifas pues del transporte aéreo aumenta hasta en un 30% durante este año y lo que viene pues del otro, ¿cierto? Es algo como que afecta pues a los que en este momento los empresarios que envían a través de esta medio de Esta transporte. modalidad. Bueno, ahora vámonos para otro tema más puntual. Cristian, ¿tú crees que sí deben o no deben salvar a Bianca? Bueno, ya no la van a salvar, no le van a hacer el préstamo, pero ¿tú crees que se debe o no se debe salvar a Bianca? Buen punto. Vea, yo cuando analizo el tema de Avianca lo miro desde dos puntos de vista. Dime O sea, cuáles los ves, a ver si yo los vemos de los mismos. a ver, lo primero es un tema político Sí. y el otro es un tema de, digamos que, ¿cómo lo llamo? Como de marginación. Ya lo explico, es como de marginación. El tema político es que o sea, a veces uno se pone a mirar y si los directivos en Brasil de Avianca son investigados por, si no estoy mal, eso era, no sé si era un tema de lavado o de algo como lo de Sí, Uribe, sí. parecido ¿Sí? al tema del lavado de activos. El Entonces, que caso de es la algo vaina, así. no sé qué. Ajá, y entonces viene un tema de un préstamo a personas que desde sus directivos pues están así. Entonces yo lo veo como que no es posible que era lo que se decía, que a empresarios y temas locales pues no se les apoye con un préstamo tan grande. 300.000 millones, ¿me corrigen? Algo así. Sí, eso es lo que le van a prestar. Sí, entonces si el tema local, pues no se le invierte ese dinero, pues se le va a invertir una aerolínea que ni siquiera es de acá, me corrigen, ¿cierto? Yo creo que no es de acá, ¿sí? No, no es de Que ni, acá. Avianca que ni ya no es, siquiera es de ya no acá. tiene capital colombiano. Ajá, entonces, bueno, uno dice, bueno, pues ahí no es posible. O sea, yo lo miro por ese lado del tema de político y más como yo digo, no, pues madre, que no hagan nada de eso. Ahora, lo que es el tema de marginación, porque lo tomo como, bueno, no sé si será la palabra apropiada, pero es la aerolínea más grande Sí. Monopolio. Oh, listo, montémoslo como monopolio, de acuerdo, gracias, Alejito. Es la más grande aquí de Colombia, ¿cierto? O que opera acá en Colombia. Y si no Que se le cubre más invierte ese rutas. dinero, es correcto. Y si no se le invierte ese dinero, pues digamos que, bueno, claro está que ellos se declararon en bancarrota donde deudan Estados Unidos y ellos sí les van a apoyar con un dinero, ¿sí? Que algo Sí. escuché algo ahí hace unos días. Pero entonces, si no se les invierte ese dinero, esos barracos dicen que no operan más y que yo motivo empiezan a limitar el tema de accesos y no solamente de pasajeros, sino cargas y demás. Entonces empezamos como a quedar un poquito marginados dentro de mi desconocimiento, porque si bien es cierto, no conozco mucho del tema de lo de Avianca, podríamos empezar a quedar un poquitico como más marginados en ese sentido. Entonces digamos que son las dos cosas, como les digo, desde mi desconocimiento, porque solo es por un par de artículos que he leído, que analizaría el tema Avianca y el apoyo. Alejandro, ¿tú qué opinas? Yo también la veo desde dos puntos de vista, así como tú dices, es parecido a lo que tú dices. Alejandro, ¿tú qué opinas? Esos temas son como tocar en Pero la veámoslo desde el tema logístico, ¿no? Lo que dice Cristian es verdad, eso tiene tintes políticos. Espérate, eso tiene tintes políticos, que es lo que no vamos a tratar, pero lo vamos a ver desde el lado logístico.
Entonces, ¿tú qué crees que pasaría si Avianca decide, como él dice, cerrar las operaciones y no hace, pues ya no le voy a prestar la plata acá en Colombia, no aceptar el tema de los préstamos? Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus cosas negativas, lo que dice Cristian, que baja el tema de la producción, es un monopolio pues, que tiene el país con la aerolínea, su mayoría de transportes en Latinoamérica se trabajan por la aerolínea de Avianca y sus filiales. Sí. Entonces, digamos que por ese lado, pues bajaría el tema de la importación, exportación de los productos del país y hacia el país. Ahora bien, viendo por el otro lado, pues es una posibilidad de que otras aerolíneas o grupos, o el grupo, por ejemplo, de la TAM, que son un músculo financiero muy poderoso en el mundo, pues puedan entrar a participar con muy buenas propuestas también, porque escuché que la TAM también estuvo aquí pidiendo apoyo, pero a la final, pues su grupo económico... No se lo dieron. Desistieron, ellos desistieron, lo rechazaron luego, pues porque pues los inversionistas que tienen, pues tienen mucho capital y son pues como árabes, un poco de cosas así. Entonces, es la oportunidad para que otras empresas o otras aerolíneas ingresen con mucho poder y puedan inclusive tener importaciones y exportaciones directas sin hacer paradas, sin hacer escalas, por ejemplo. Entonces, ya ahí vuelve y juega el tema político, el tema de conveniencias políticas, donde no lo va a tocar, pero pues por el tema logístico serían esos dos desde mi punto de vista. ¿Alguien más tiene otra opinión? Yo le pregunto algo. Avianca es el único operador de rutas internacionales No. comercio y turismo, ¿no? No, Pero- lo que pasa es que las aerolíneas deciden a qué aeropuertos llegan, ¿cierto? Resulta que Avianca sí es la única aerolínea, pues con Viva Air y con las otras que tenemos de low cost, que son las aerolíneas de bajo costo, es la única que presta como y hace como todas las conexiones, como decía Alejandro, en Colombia. Nosotros desde Bogotá salen muchas aerolíneas y digamos que muchas de las rutas que hacemos para Europa o para Estados Unidos o para Canadá, digamos que cada una se maneja con las aerolíneas de esos países. Pero dentro de Colombia, el gobierno está obligado, digamos que a tener el acceso a las ciudades donde una aerolínea comercial no va. Entonces, Satena es la aerolínea del Estado. Si ustedes alguna vez han visto en el aeropuerto, han tenido la oportunidad, los aviones de Satena son chiquiticos, no se comparan con los aviones que tiene Avianca o la flota de aviones que tiene Avianca. Y Satena llega a esos puntos donde digamos que las aerolíneas comerciales no llegan. En Colombia, por ejemplo, Viva Colombia también maneja un tema de rutas, pero no tiene el músculo ni financiero, ni logístico, ni todo el desarrollo que ha tenido Avianca a nivel nacional. El tema de Avianca, más del tema político, en el tema logístico, yo lo veo que si Avianca finalmente decide que no va más, el gobierno colombiano no tiene cómo invertir y solventar toda la demanda que queda en el mercado. Una muy buena opción es que la TAM pueda llegar aquí, pueda hacer vuelos, puede hacer el tema de vuelos nacionales y cubra rutas, pero para llegar al punto donde está Avianca en este momento, se necesita mucha inversión y se necesita que la aerolínea definitivamente vea que en el país es rentable. ¿Qué pasa? Cuando al principio decían que iban a salvar a Avianca, yo era las que decía, pues que sí lo tienen que salvar, porque ¿cómo nos vamos a quedar sin una aerolínea? ¿Cómo vamos a quedar incomunicados? Pero después es cuando uno se pone a escuchar esas noticias. Por ejemplo, ustedes escuchaban en estos días que se dieron cuenta que unos accionistas de Avianca, unos dueños, les daban pues unos bonos de $3 millones. Es que la empresa quebrándose, no le pagan a los empleados, se ponen pues como unas con cosas de esas. Ahí es donde uno dice que la parte administrativa de una empresa de esas falla mucho. Pero lastimosamente nosotros como país sí dependemos mucho de Avianca para todo el tema de conectividad. O sea, nosotros sí dependemos sí o sí de Avianca. Por ejemplo, en Pereira, el aeropuerto de Pereira en este momento opera Copa, pero Copa todavía no está operando desde Pereira y Copa dejó de operar desde que empezó la pandemia. Entonces, Copa iba a empezar operaciones por Bogotá hace más o menos 2 semanas. Por Bogotá también salía el vuelo, uno de los vuelos pues que salía a Estados Unidos, ese es de American Airlines, ¿cierto? Si no estoy mal, sí.
pero eso es de inversión que traen acá, porque aquí no vuela, y LATAM pues que vuela, pero aquí ya manejamos las de bajo costos, que no tendrían la capacidad sus aviones y su flota para manejarlas. Si vamos a manejar por cargas o vuelos internacionales, ya no de esa manera barata, como uno dice, con el maletín, sino con equipaje y todas esas cosas, entonces sí se vuelve un tema más complicado. Pero definitivamente tiene que venir otra línea como LATAM para poder que destrone el tema de Avianca. Avianca es la aerolínea número 1 por el manejo de las exportaciones de flores de Colombia. O sea, cuando se está exportando flores en la temporada del 14 de febrero, antes de ese 14 de febrero por el aeropuerto de Bogotá, Avianca es una de las aerolíneas que tiene los aviones cargueros para llenarlos de flores, para nosotros, el mercado colombiano, poder abastecer el mercado americano. Es de las poquitas que tiene vuelos cargueros casi todos los días de Colombia a Estados Unidos, que digamos que es donde llegan y de ahí se reparten al resto del mundo. Entonces, sí se vuelve un tema de que nos podemos quedar un poquito solos para ese tema de los procesos de exportación y de importación. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguien más? Profe, Dime, Kate. pues yo iba a decirles eso, que adicional a Bianca, obviamente el convenio o la unión que tienen ellos como grupo empresarial en Deprisa, entonces también sería afectado todo las personas que usan a Deprisa como el medio para enviar todo el tema de carga, pues por ahí obviamente las flores que usted está diciendo las envían por ahí, todo el tema de las frutas hacia San Andrés, bueno, pues obviamente todo ese convenio que tienen Deprisa y Avianca, pues se iría al piso para el tema de las personas, tanto de Impo o Expo, o simplemente también un tema a nivel nacional. Ajá, entonces pues ese era como mi aporte, que independientemente de todo lo que hay trasfondo, en este momento no tenemos una aerolínea que tenga un grupo empresarial de, obviamente, la unión de varias empresas. Sabemos que ellos son los dueños también de los Movish. Entonces, hay una cantidad de sectores hoteleros, de viajes, etcétera, que van a ser bastante perjudicados. Sí, es un tema muy complicado porque también se quedaría muchísima gente sin empleo. Entonces sí se vuelve más complicadito. ¿Alguien más? Profe, yo. Señora, dime, Bueno, Gloria. Yo había leído, pero pues acerca de American Airlines. Sí, leí, pues como un documento donde decía que el gobierno allá les había dado un apoyo de 25 millones. Pero que en ese momento eso ya, pues el presupuesto ya se había terminado y que si no les volvían a dar otro presupuesto más o menos así de esa cantidad, pues les iba a tocar como empezar a despedir. Ya como que no son capaces de sostener a los empleados. Entonces, allá. Exactamente, lo que pasa es que muchas aerolíneas a nivel mundial fueron salvadas por sus gobiernos. Entonces, por ejemplo, Lufthansa, que es una alemana, que es una de las mejores aerolíneas del mundo, al gobierno alemán le tocó meterle mano, porque es que si no le metía mano se quebraba. Y Lufthansa, con su asociación y sus, ¿cómo se llaman? Aerolíneas de bajo costo, son los que cubren muchas de las rutas de Alemania. Entonces, digamos que muchos gobiernos en el mundo le invirtieron plata como a las aerolíneas que hacen parte de ellos o que son de originarios de ellos, para poder que se salven y para poder que el mercado no se dañe. Lo que pasa es que nosotros tenemos un trasfondo político muy complicado. Entonces, igual en todos los países roban, igual en todos los países hay corrupción, pero digamos que nosotros somos los que los vivimos día a día. Y en temas logísticos acá se ve muchísimo eso. Entonces, por ejemplo, nosotros en temas de transporte terrestre estamos años luz de todo lo que deberíamos tener. Entonces, claro, el túnel de la línea fue una maravilla porque va a ahorrar mucho tiempo, pero es que el túnel tenía que haber estado hecho hace un poco de años, tiene un sobrecosto como del 1000%. Entonces, eso nos afecta mucho en temas logísticos, desde que nosotros, o que los productos que nosotros queramos vender o comprar, al final tengan un recargo adicional por el tema de toda la logística interna. Entonces, hoy vamos a ver el tema de transporte aéreo, porque ya vimos todo el tema de transporte marítimo. Profe. Señora. Y algo más, pues no sé si ya lo habrían comentado, porque pues cuando estaban tocando el tema, pero era que también las aerolíneas deben de deben de estar haciendo mantenimiento a los aviones, así como mantenimiento a un carro que está estacionado, los aviones, si no les están haciendo mantenimiento, también se dañan. Entonces esto también
les ha ocasionado un gasto extra porque pues en el momento no están trabajando, pero les toca invertir. Y aparte, para que vuelvan cuando vuelvan otra vez normal a viajar, ellos van a tener que sacar como unas licencias, como unos permisos, para demostrar que los aviones tienen los buenos estándares de seguridad para poder iniciar sus labores. Sí, lo que pasa es que las aerolíneas, fuera de no tener ahorita gente, pues tienen que seguir manteniendo los aviones. ¿Qué ha pasado con el tema de importación? Que las tarifas aéreas se han incrementado también en un 100%, en un 200%. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Gloria, las aerolíneas tienen que seguir moviendo sus aviones, pero resulta que ahora los aviones solamente se van a venir con carga. Cuando antes era carga pasajeros, digamos que una lista que ellos tienen para manejar prioridades. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, en Colombia, como les decía, solamente Avianca tiene aviones cargueros y Air Canada tiene, me parece que una vez a la semana. Digamos que Bogotá, que es donde se maneja más volúmenes de carga, los aviones lo que hacen es, ellos promedian y dicen, bueno, en mi avión le caen tantas personas y necesita tanta gasolina. Entonces, a partir de ahí dicen, el avión va a tener una ocupación del 90%. De ese 90%, el 70% trae una maleta, el 30% adicional trae 2 maletas. Entonces, ahí le van quitando como cupo. Y resulta que en los aviones se maneja como una tabla. Entonces ellos dicen, primero pasajeros, maleta, después va todo lo que tenga que ver con precederos. Entonces con frutas, con flores, digamos que con todos esos productos que no se pueden dejar, que se tienen que montar sí o sí en el avión. Después sigue todo el tema farmacéutico. Después el que paga una tarifa priority, o sea, que el que paga para que lo monten en el avión. Y después la carga general. Como les decía, nosotros solamente tenemos esos vuelos cargueros, entonces casi todas son rutas comerciales. A veces se queda mucha carga, otras veces no. Eso depende de la temporada, de la aerolínea, hasta del mismo cliente, pues de lo de buena que sea. Entonces, desde Bogotá salen todas las rutas y las aerolíneas son las que deciden por qué aeropuertos salen, qué rutas manejan desde Colombia, si son comercialmente buenas o no, y cada cuánto pueden manejar aviones de carga o cómo pueden manejar el tema de las tarifas. Por Medellín y por Cali también salen muchos vuelos con temas de carga para temas de exportación. Resulta que por Pereira la única opción que nosotros tenemos para exportar es Copa. Hace muchos años estaba Avianca, pero a Avianca no le resultaba rentable para hacer el proceso de exportación por Pereira. Entonces nosotros para exportar por Pereira solamente tenemos Copa. Copa lo que hace es conectar la carga en Panamá y de Panamá la distribuye para el país finalmente que sea de destino. Esa ruta a mí me parece que era súper chévere porque primero tenían tarifas muy competitivas porque lo que le interesaba a Copa era, digamos que, sostener a esos clientes que puedan manejar carga por el aeropuerto y eso pues digamos que le daba un ingreso extra al proceso. Y adicional, a mí me parece que el proceso de exportación por el aeropuerto de Pereira es mucho más fácil que por un Bogotá o por un Medellín, por lo mismo, porque no son volúmenes de carga tan grandes, entonces hace que el proceso de antinarcóticos, digamos que sea un poquito más flexible, la entrega de la mercancía un poquito más flexible, se ahorran unos costos implícitos en el proceso, entonces digamos que eso hace que por Pereira sea más fácil. Estamos esperando después de que pase la pandemia a ver si a Copa sí le es rentable seguir manejando operaciones por el aeropuerto de Pereira, porque si no, definitivamente todos los clientes de Pereira la van a tener que hacer por Bogotá o por Medellín, porque por acá ya no vamos a tener opción de aerolínea. Digamos que eso es lo que hace que las aerolíneas viajen o no viajen por ciertos, pues digamos que tengan sí o no ciertas rutas. Todos estamos esperando que empiecen a abrir. Lo que pasa es que se vuelve un tema, yo siempre he dicho que se vuelve un tema como de dos caras. Una, pues claro, nosotros queremos que todos estén bien, que las familias de nosotros estén bien, que la gente que uno conoce esté bien, que lo del tema del COVID no siga. Pero lastimosamente el COVID no se va a acabar ni hoy, ni mañana, ni en 15 días que abran los aeropuertos. Y la economía está llegando a un punto, personalmente, y el tema aéreo, que no va a ser capaz de más, o sea, va a llegar a un punto donde se van a explotar porque no les va a dar más para estar más tiempo cerrados, para no tener vuelos. Acuérdense que las aerolíneas tienen que respetar y asegurar a todo el que le vendieron el vuelo y no pudo viajar por antes de la pandemia. Entonces, digamos que si no entran a operar, más de una aerolínea se va a quebrar, o sea, va a ser insostenible por más, como decía Gloria, por más capital que le ingresen, los estados no van a tener manera de controlarse.
Entonces, si abren los aeropuertos, sí, se vuelve un tema muy complicado para la salud, pero también si no los abren, entonces la gente que quiere entrar, que quiere venir, o los que manejan carga, tanto para importación como exportación, no van a poder seguir pagando los fletes que hay actualmente. Entonces, ¿sí me entienden? Eso es como un tema de dos caras con este tema de la pandemia. ¿O qué piensa Jonathan? ¿Jonathan está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Profe, yo creo que el tema es uno, ¿qué tanta reactivación económica se puede dar actualmente? Analizando pues incluso la flota de carga que tiene Avianca, tiene 6 Airbus que pueden cargar hasta 65 toneladas. Entonces también es mirar qué tanta capacidad tiene el mercado actualmente y qué tanto va a disponer. Porque también hay que aprovechar, y lo miro desde el punto de vista de negocios, si a Avianca no se le da ese préstamo, ¿qué va a hacer con todos esos aviones varados? Entonces también es buscar como la oportunidad de que cómo podemos hacer, y la pregunta es muy grande, hay un tema pues político que se está hablando y es muy claro, pero también cómo identificar esa oportunidad, porque puede ser una oportunidad en las crisis, oportunidades de cómo buscar la forma de que venga, usted va a perder esos aviones y se los puedo tercerizar. O sea, es una forma de que uno puede prestar también logísticamente. Listo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema aéreo. Resulta que en el 2009 las aerolíneas, pues, ay, espérense, ustedes no están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O sí? No. Yo ya iba a empezar a hablar aquí, toda contenta. Resulta que cada año se rankean las aerolíneas de acuerdo del servicio, de todo lo que prestan y todo lo que hacen. Entonces, en el 2009 se rankearon y la aerolínea número 1 fue Qatar Airways. Después siguió Singapore Airlines, Ana Nippon Airways, Cathay Pacific. Cathay Pacific, por ejemplo, es la aerolínea con la que se traen casi todas las cargas de China hacia Colombia. Lo que pasa es que Cathay Pacific no llega, por ejemplo, hasta Colombia. Lo que se hace es que Cathay Pacific llega a Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hacen es descargar los aviones, llegan aeropuertos como Miami, pueden llegar al aeropuerto de Houston o llegan al aeropuerto de Atlanta. Y ahí lo que hacen es un cambio como de aerolínea, un transshipment se llama, y casi todas llegan acá con Avianca o con Latam. Pero entonces, por ejemplo, Cathay Pacific es una que trae muchísima carga de China hacia Colombia. Emiratos Airways, Eva Airways, Hainan Airlines, Quants Airways, Lufthansa y Thai Airways. Hay muchas que son de países como casi todos los países del Lejano Oriente, porque digamos que esos países le invierten mucho a tema de flota, de aviones y a temas de prestar más allá de que la gente se monte en el avión y esté 8 horas en el vuelo, sino como un tema, se vuelve también un tema de lujo, un tema de que los aviones sean cómodos, de que la gente no sea tan horrible pues como los viajes de tantas horas. Las aerolíneas según la región, pues ahí ustedes pueden ver, Lufthansa, como les decía, es una de las mejores. En América del Sur está Latam, en Centroamérica es Copa y en América del Norte es Air Canada. Latam, Copa y Air Canada, todas salen desde Colombia. Lufthansa también sale desde Colombia. De resto, pues hay unas aerolíneas que ya se hacen, como les digo, muchas hacen escala en Estados Unidos o las otras en Europa, y ahí se pueden como tomar el tema de esas aerolíneas. Todas, absolutamente todas, se están perdiendo. Muchas están teniendo, como les digo, las inyecciones de capital de sus gobiernos. Y como todo eso, todos estamos esperando a ver el próximo año, a ver qué va a pasar. En el tema aéreo, ¿cómo se maneja con el tema de carga? Pues que se hace a través de aeropuerto a aeropuerto. Se maneja como carga suelta y se embarca por cupo o posiciones. El documento de transporte en aéreo se llama guía aérea, que nos la dan al momento de que nos liberan el tema del embarque. Las ventajas es que es rápido, es fiable, es seguro y digamos que tiene unos costos de seguro más fáciles, y la desventaja es que es más costosa, la capacidad es limitada y restringe para ciertos productos peligrosos. En Colombia, como les digo, depende de la aerolínea, depende si maneja carga o no por un aeropuerto. Como les comentaba, por Pereira Copa me parecía que daba muy buen servicio y que las
y que digamos que los parámetros de cada exportación son un poquito más flexibles por lo mismo, porque no hay tantos volúmenes de carga. Entonces, por ejemplo, por Pereira el empresario podía ir en su carro directamente a entregarle la mercancía en las bodegas de Copa en horas de la mañana. Se la recibían, se pedía todo el tema de selectividad de la DIAN y todo, y a las 3 de la tarde, o antecitos de las 3, estaba la gente de carga, el cliente y unos ayudantes del cliente para poder hacer el tema de la inspección antinarcóticos. En Pereira no hay operadores del aeropuerto, no hay quien sunche, no hay quien embare nuevamente la mercancía, entonces casi siempre lo hacen los clientes. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues que están durante la inspección, están cuando el policía abre las cajas, cuando las pasa por el escáner. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que acá no tenemos un escáner muy grande, aquí se tienen que manejar más, casi siempre cajas. Si se lleva un pallet al aeropuerto se tiene que desbaratar porque pues por el escáner no va a pasar, o a menos de que el policía lleve el perrito y diga que no se puede hacer, y que no podemos hacer ninguna exportación que necesite ICA o INVIMA, porque por acá no hay entidades ni del ICA ni del INVIMA. Se puede exportar café siempre y cuando sea procesado, porque las exportaciones de café, después de que se paga un tema de cuota cafetera, pues se puede sacar por cualquier aeropuerto, mientras que si es café verde, no se puede realizar por Pereira porque les tienen que hacer unas pruebas de laboratorio y pues por este aeropuerto no se puede. Digamos que, y las tarifas de Copa eran muy competitivas, muy. Mientras que por Bogotá, la carga de las aerolíneas solo sí puede ingresar en un carro cerrado y de una empresa de transporte terrestre. En las bodegas de las aerolíneas no se puede tomar fotos y si la carga la abren o la inspeccionan, digamos que puede estar un representante de la carga, pero la tiene que manipular un operador aeroportuario. Ese costo adicional que genera el operador aeroportuario, pues me lo van a cobrar a mí como exportador. Digamos que es un costo adicional que yo tengo para el manejo de las exportaciones. Cuando las cargas son muy pequeñas o son muy poquitos kilos, las cargas usualmente no llegan directamente al aeropuerto, porque al aeropuerto cuando llegan los carros tienen que enturnarse, pedir como el ficho que digo yo. Y usualmente las empresas de paqueteo como Envía, como Colbanes, pues no van a esperar, o Deprisa, no van a esperar a que les entreguen el turno, porque ellos tienen que seguir repartiendo la mercancía. Entonces las cargas se dejan en las bodegas de los embarcadores y después se asume un transporte terrestre, un urbano, para que entregue la mercancía en el aeropuerto. Entonces, digamos que así funcionan las exportaciones, tanto por Pereira como por los otros aeropuertos. Y cuando son temas de importaciones, las cargas llegan a las bodegas de las diferentes aerolíneas y lo que se hace es que las aerolíneas dejan en sus depósitos lo que se va a hacer como descargas directo, es decir, como una figura para que se nacionalice rápido, o trasladan a los diferentes depósitos cerquita del aeropuerto o a la zona franca para que la gente pueda empezar a nacionalizar. Usualmente, como les digo, casi todas las mercancías que vienen, bueno, de Europa ya hay muchos vuelos directos, o si no, casi todas hacen escala en Estados Unidos. Entonces, al hacer escala en Estados Unidos, ellas lo que hacen es cambiar de avión y a medida que llegan a Estados Unidos, pues van saliendo y van llegando a Colombia. Entonces, por ejemplo, un tránsito de Shanghái-Bogotá puede tener un tiempo de tránsito entre 5 a 6 días, como puede tener un tiempo de tránsito de 3 días. ¿Eso en qué varía? Pues que mientras que llegan a Miami, si hay mucha carga, pues tienen que esperar y no la montan en el avión. Como si hay muy poquita carga y estuvo de buenas, pues la montan y llegan al otro día a Colombia. Entonces, por eso en aéreo casi todos los tiempos son aproximados. Por ejemplo, en exportaciones, ay no, es que ese día llovió muchísimo en Bogotá y no sé qué, no sé cuántas, si el avión no pudo salir, pues la carga se queda un día más o hasta el próximo vuelo que tengan las aerolíneas. Usualmente, perdón, las aerolíneas tienen vuelos 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de la ruta. Por ejemplo, ahorita en temas de pandemia, salen 2 veces por semana o una vez cada 8 días. Entonces, si no se alcanza a hacer todo el proceso para poder entregar la mercancía de la aerolínea, pues eso va a tener que quedar en estos momentos más o menos 4 días, 5 días más en las bodegas de las aerolíneas para poder que pueda salir y llegar a su destino final. Dependiendo del producto, pues me van a cobrar. Y en aéreo no se pueden manejar muchas cargas peligrosas. Entonces, por eso digamos que tiene esa restricción. Si digamos que existen unos palets
unas medidas estándar. Si hay veces los aviones son medidas más grandes o manejan un pallet muy complicado o no se puede voltear, pues la carga finalmente no se puede manejar aérea. Por eso en aéreo es tan importante las dimensiones de los pallets que se vayan a mandar, o si se manejan cajas sueltas, pues las dimensiones de las cajas. Usualmente se le recomiendan a los clientes que manejan procesos de exportación que las mercancías vayan suchadas y plastificadas, es decir, que le pongan ese vinipel alrededor o de las cajas o del pallet. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchas cargas hacen transshipment en Estados Unidos, en Canadá. Por ejemplo, si es ser Canadá, todas llegan a Canadá y de Canadá se distribuyen alrededor del mundo. Si es Copa, llegan a Panamá y en Panamá se distribuyen. Muchas de las que viajan con LATAM llegan a Chile y de ahí se distribuyen para los otros países. Entonces, cuando hacen ese paso de un avión a otro, les bajan para una bodega, puede que esa bodega tenga un pedazo que no esté techado, o que haya un charco, o que en el avión se riegue algo. Entonces, digamos que las aerolíneas, por esa mojada de la caja, o por esas cosas así que se pudieron haber evitado, uno ya empieza en un proceso de reclamación que se vuelve largo y dispendioso, porque pues no vamos a saber dónde se mojó. Entonces, por eso se les recomienda a los exportadores que manden las cajas hunchadas y plastificadas, y unas cajas que sean resistentes, porque también ha pasado mucho que los exportadores van y compran las cajas en Mercamas y las voltean. Bueno, no importa que las volteen, que por fuera quede cafecita, pero pues que sean cajitas resistentes, que no se vayan a dañar tanto, que aguanten pues el viaje de aquí hasta donde las vayan a despachar. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? ¿O se me durmieron todos? ¿Sí? Bueno. Resulta que, o sea, han escuchado hablar de los couriers, ¿cierto? ¿Ninguno ha escuchado hablar de los couriers? No, profe. No. Profe, ¿no son las personas que se contratan para llevar mensajería o como empaques, cosas así por las Exactamente, aerolíneas? un courier es un tema de mensajería express. Resulta que en el mundo existen dos empresas grandísimas por el manejo de courier, que son DHL y FedEx. En Colombia se conoce mucho DHL y FedEx, pero también UPS, digamos que juega un tema importante en ese proceso. Resulta que tanto FedEx como DHL ya son de las empresas de logística que tienen aviones propios y manejan como todo ese tema. Entonces, el courier en Colombia tiene unos parámetros. ¿Cuáles son? Que usted no puede manejar más de 45 kilos, que no puede manejar más de 6 referencias y que no puede pasar los $2,000. Eso es tanto para exportación como importación. Resulta que DHL y FedEx y UPS, pero pues como les digo yo, las que más conozco son DHL y FedEx, manejan algo que se llama exporta fácil. Hay algunos productos que por sus características puntuales, digamos que es muy difícil que puedan ser manejados por un agente de carga. Entonces les pongo el ejemplo. Por ejemplo, Ángela tiene una empresa de lencería para mujer. Resulta que ella consiguió un cliente en Europa, en Alemania. Entonces le pidió 60 conjuntos de panty y brasier. Ella por más 60 que los empaque en cajas y todo, no le va a pesar más de 50 kilos, o más de 45 kilos, o más de 30, dependiendo del empaque. Entonces, lo que hace DHL y FedEx es tener unas figuras que se llama, como les digo, exporta fácil. Lo que hacen es que ya no se va como courier, como un envío de una muestra, sino que sale como una exportación, le van a entregar los soportes de la exportación y tiene unas tarifas preferenciales con el cliente allá en destino. Cuando el producto llegue a destino, pues van a cobrar unos impuestos si se requieren o si no, dependiendo de cómo se haya facturado y dependiendo del país donde llegue. Y digamos que la ventaja es que le llega a la puerta de la casa del producto. Entonces, por ejemplo, la ropa deportiva, la ropa interior, los que manejan temas de camisetas exclusivas o chaquetas pintadas a mano o tema de bisutería, todas esas empresas son las que manejan empresas como FedEx, DHL, UPS, porque su producto no le va a dar las características para manejarlo por un agente de carga. ¿Cuándo se
pasa, digamos, al tema de la gente de carga en exportación, pues cuando la mercancía es demasiado costosa o finalmente porque la empresa de paqueteo no llega al país donde está, pues donde se va a ingresar el producto. En temas de importación tenemos las mismas características, 45 kilos, más de 6 unidades de la misma referencia y $2,000. Cuando muchos de los proveedores de los clientes les envían paqueteos o muestras, a veces los clientes también, porque por el tipo de producto, pues deciden arriesgárselo y traerlo como paqueteo. Pero si aquí la DIAN, digamos que lo inspecciona, se da cuenta, bueno, cualquier cosa, ahí mismo lo va a pasar de modalidad, ya no lo va a dejar pasar como un courier, sino que lo va a pasar como una modalidad express, como una importación normal, y el cliente va a tener que contratar a un agente de aduana para que nacionalice y pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, Jonathan tiene una empresa que hace uniformes deportivos y necesita, no sé, una tela puntual, pues el proveedor le mandó y no pasó ninguna de las características, entonces al país va a ingresar sin ningún problema. Pero resulta que Alejandro va a traer unos repuestos y el proveedor dijo que le mandaba 5. Pues resulta que no le mandó 5, le mandó 8. Y la DIAN cogió ese paquete solamente por haber sobrepasado las unidades, no importa si la mercancía vale $1,000, $500, lo que sea, él va a tener que contratar un agente de aduana, pagar todo el tema de bodegajes y pagar los impuestos sobre esa carga. Digamos que por eso es tan importante conocer los parámetros para poder utilizar DHL o FedEx correctamente. ¿Me entendieron esa parte? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo conocimiento o he escuchado sobre algo que se llama casilleros. Sí. Entonces, pues yo no sé si alguno de los compañeros también haya escuchado hablar sobre el tema. Consiste en que pues por alguna página aquí en internet, por ejemplo, digamos algo de bebés, Cardex, quieren comprar algo de bebé, marca Cardex, compran, la empresa manda a un casillero en Estados Unidos, ese casillero va como identificado con un número, con un código. Entonces, la empresa dueña de ese casillero a uno le da como unas directrices. No pueden venir más de 6 artículos de la misma, como del mismo partida arancelaria. Esa es una. Que no pese tanto. Que, bueno, eso también entraría como... Exactamente, lo que pasa es que todas las empresas de paqueteo lo que hacen es traerlos y entrarlos al país como courier, como un envío urgente. Entonces, no sé si alguna vez algún familiar les haya mandado alguna caja a Estados Unidos, España, cualquier parte del mundo, que a veces los llaman y le dicen, es que pues va a tener que pagar tanto, o la mercancía pesa más, y no sé qué. Por eso, usualmente cuando mandan las cajas de Estados Unidos, de España, de cualquier otro país, esa ropa muchas veces viene sin las etiquetas y viene diciendo que ya no es nueva, o sea, y la gente la declara por menos valor porque estamos diciendo eso es un regalo y eso Colombia no va a llegar para ser vendido. Cuando uno utiliza un casillero, que hay muchas empresas ahorita de casilleros que te cobran por libra por traerlo al país y entregártelo pues ya en la puerta de la casa, por eso te dicen que no puedes traer más de 6 unidades de la misma referencia, que de acuerdo al peso pues te van a cobrar por lo mismo, porque por ejemplo aquí en Colombia está licenciado, por ejemplo, solamente Pepe Ganga puede importar cosas de Disney, o Nike solamente lo puede importar Falabella, bueno, como algo así, entonces tienen que protegerse. La DIAN no puede revisar todas las cajas que entran al país, o sea, eso es imposible. Pero cuando le llegue y le toque la suya, pues los clientes han tenido que pagar impuestos, pero los casilleros funcionan de la misma manera, eso es un courier. Lo que pasa es que ya lo hacen muchas otras empresas que subcontratan los servicios o manejan el tema de los kilos con las aerolíneas y aquí lo entran como un envío urgente y nacionalizan así, tienen como una nacionalización express, pero sí hay que cumplir como ciertos parámetros para poder traer el producto. Pero el tema de casillero sí se está utilizando mucho. Hay muchas empresas que le dicen a usted, vea, cree el casillero, entonces usted va y compra en todas las tiendas americanas y eso le va llegando y usted va decidiendo qué trae, qué no trae y cuánto le va a pesar lo que va a traer. Y ellos te van a cobrar por los kilos. Por los kilos te lo cobran puesto acá en Colombia. Bueno, vamos a ver un video de las empresas de paqueteo. El videito dura 10 minuticos.
Venga, si están ahí, ustedes no me hablan y yo siento que se me fueron. Sí, profe. Bueno. Estando atentos. Bueno, está bien. Bueno, entonces, se me hace el fa y vemos este videito, dura 10 minuticos, es decir, que son las 7:20, a las 7:30 nos volvemos a encontrar, ¿listo? Listo, profe. Listo.
Muchachos, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Cuánto les En falta? los 6 minutos del video, profe, los 6 ¿A los minutos. qué? Me faltan 3 minutitos. Me faltan 4. 5 me dijeron por acá. Sheila, terminaste. Brian, terminaste. Paola, terminaste. Sí, señora. 2 minuticos. 2 minuticos. Denle pues.
Listo, yo creo que le paro entonces. Sheila, ¿cómo te pareció el video? Profe, pues muy interesante porque uno la mayoría de veces recoge las mercancías, digamos un ejemplo, yo tengo una tía en España, pues este año obviamente no, pero el año pasado, por ahí como en noviembre, le mandó una caja de ropa a Avi. Y pues ropa, pues a mí me parece una bobada, pero bueno, dejando ese tema aparte. Entonces uno simplemente va a recoger la caja ya, pero no se imagina el tema de la logística y todo lo que lleva detrás. Por ahí decían que de 10 de la noche a 2 de la mañana, creo, que ellos, 6 de la mañana, algo así, trabajaban sin parar, que era donde llegaban todos los vuelos y donde se encargaban de empezar a distribuir por los canales automáticos pues cada cosa donde iba. Y muy organizados, porque imagínate, son miles de cajas diarias en la noche y para distribuirlas por ciudad, por sectores, por departamentos, por delicado, o sí, es un tema pues complicado. Son empresas muy grandes que llevan mucho tiempo en la industria, que tienen mucha experiencia y pues muy buena capital porque tienen muy buena tecnología. Listo. Lina, dime tú. Profe, pues me parece eso muy interesante la forma en la que tienen organizada la logística, o sea, tienen como cada cosa ya predeterminada, ya sabe cómo funciona, por ejemplo, también que, o sea, tienen varios métodos de transporte como lo son camiones, aviones, también que tienen terminales en varios aeropuertos, entonces pues, y también lo de la parte de la ubicación donde ellos están, que ellos están como ubicados en partes estratégicas para hacer el desplazamiento pues de los productos como más eficiente. Y algo que me llamó demasiado la atención es que llegan a partes donde otras empresas no llegan, entonces eso hace que ellos sean como un poco más cotizados. Listo. Sadier, ¿a ti qué te pareció? ¿Tienes audio o no tienes audio? Marisol, ¿a ti qué te pareció? Profe, pues también me pareció muy interesante todo el tema en que ellos quieren reducir costos, al ver que ellos compran aviones de segunda mano para que todo les salga más barato. También el tema de que trabajan en las noches, de que tienen una economía a escala y pues al ver toda la organización que tienen, pues nos damos cuenta que por eso es el éxito que tienen, todo lo tienen milimétricamente configurado. Calculado, sí, exactamente. O sea, ese tema es de mucho, de todo el tiempo, de medir tiempos, de reducir tiempos. O sea, los ahorros más grandes en la reducción de tiempos para poder que así mejoren y puedan presentar mejores tarifas. Y son empresas, así como las navieras y las aerolíneas, que se dedican mucho al tema de inversión en tecnología, de cómo pueden mejorar como todos los procesos constantemente. Dime, Sadier. Gracias, Marisol. Sí, profe, a mí me pareció muy bueno porque uno no se alcanza a imaginar todo lo que pasa ahí mientras uno pide un producto, todo el proceso logístico de transporte. Ahí decía que comenzaban a llegar los aviones a las 11 o a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana terminaban para poder ya volver a embarcar en otros aviones para ya poder el proceso final. Y luego ya en las furgonetas y todo eso. Entonces es un proceso muy bueno de las transportadoras de paqueteo. Esa misma figura que utiliza FedEx, DHL y de Prisa es la misma que utilizan las empresas de transporte terrestre, todas las que hacen el tema de paqueteo. Entonces, un envía, un colvan, es un servientrega, bueno, todas las empresas de paqueteo también lo que hacen en la noche es acopiar toda la mercancía y poderla distribuir para poder cumplir con los tiempos que se requieren. Como les decía, lo más importante en ese momento es ahorrar en temas de tiempos para así poder ahorrar en temas de costos.
ustedes en la casita, más tarde, mañana, el sábado, así, cuando estén más librecitos, se van a ver este otro video y me van a decir entre ustedes ¿qué les parece mejor? ¿Sí, FedEx o DHL? ¿Listo para la próxima clase? ¿Listo? ¿Entendido? Investigamos sobre FedEx y DHL y cuál de los dos nos parece mejor. Exactamente, aquí les mando un videito para que vean como la disputa que ellos han tenido. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, resulta que yo sé que muchos hemos comprado por páginas de internet el tema de esas cosas que uno compra en AliExpress, en la China, que demoran 60 días para llegarle, pero les llegan. Y muchos otros han comprado en páginas, pero cuando uno cree que le van a cobrar por un valor, pues le cobran por otro totalmente diferente. Resulta que las aerolíneas siempre me van a cobrar por el que sea mayor, el peso o el kilo volumen de la carga. Es decir, por el peso bruto del producto que yo vaya a enviar o por el espacio que me ocupen en el avión. Entonces, dependiendo de cuál sea mayor, por eso la aerolínea me va a cobrar, tanto para importación como exportación. Sí, Dani, yo se los envío al WhatsApp en un momentico. Listo, yo más tardecito se los envío al WhatsApp. Resulta que, ¿ustedes se acuerdan cuando en el colegio uno vio, yo me acuerdo si era en Trigo, en que uno veía que pi era una constante y siempre era 3.1416? Yo creo que a mí eso no se me va a olvidar nunca. Resulta que las aerolíneas también tienen una constante, que es 1.66.66. Entonces, las aerolíneas me cobran por el peso bruto o por el espacio que me ocupen en el avión. Resulta que el espacio que me ocupen en el avión siempre van a ser los metros cúbicos, pero yo no puedo comparar kilos con metros cúbicos. Por eso las aerolíneas tienen esta constante, 1.66.66. Y así yo voy a descubrir si la mercancía que voy a enviar tiene más peso que volumen, o sea, es más pesada o es más voluminosa y cómo me va a cobrar la aerolínea. Entonces, empecemos con el siguiente ejercicio. Tengo 10 rollos que pesan aproximadamente 10 kilos cada uno. Es decir, que ¿cuál es el peso de esa carga? ¿Cuál es el peso de la carga? 120 kilos. ¿Cuánto? 100 kilogramos. 100 kilos. 100. Listo. Ahora resulta que me dicen que cada rollo mide 1,20 m por 90 por 90 centímetros. ¿Cuál es el volumen, el espacio que me ocupa un solo rollo? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama el volumen? Se multiplica todo. Se multiplican todo. Exactamente, se multiplican las dimensiones. Entonces, como estaba hablando de centímetros, le tengo que anteponer un cerito. Esperen un momentico, qué pena. Entonces, tengo que multiplicar 1,20 por punto 90 por punto 90. ¿Eso cuánto me da? Sí. 0,972. 97,2, sí. ¿Cuánto? 97,2. 0.90. 0.972. 972. Listo. Ese es el volumen de un solo rollo. ¿Cuántos rollos voy a despachar? 10. 10 Entonces, serían ¿cuál es el volumen total? 9,72. ¿Cuánto? 9,72. Ahora este 9,72 metros cúbicos lo multiplico por 1,66.66. ¿Cuánto les dio? ¿Cómo? Estos metros cúbicos los multiplico por 1,66.66. 1619. ¿Cuánto? 1619,9352. 119. Y este es el kilo volumen. Aquí es 1000. ¿Qué pasa, muchachos? Muchas veces los clientes se desfasan y dicen, es que mi mercancía pesa 1000 kilos. Pero como les decía, las aerolíneas no van a perder y nos van a cobrar por el que sea mayor. Y aquí el mayor es 1610, es decir, que en esta exportación, en este caso, esta exportación, esta importación, la aerolínea me va a cobrar es por este valor. Es decir, que si yo todo el cálculo lo hice por 1000, pues ya estoy desfasado 619 kilos.
Recuerden, siempre van a tomar las dimensiones y las multiplican de un solo producto que vayan a traer. Después de ese volumen lo multiplican por el número de productos que voy a despachar o voy a importar, número de cajas, de rollos, de pallets, de bultos, de lo que sea. Y ese volumen total lo multiplico por 1,66.66. ¿Por qué es 1,66? No sé, es una constante, no sé de dónde salió, o sea, hasta allá no. Pero siempre va a ser ese valor. ¿Alguna duda? Profe, Señora. cuando se multiplica 1.20 por 90 por 90, ¿se divide por 100? No, porque ya lo estamos multiplicando. Si tú lo hicieras 120 por 90 por 90, y si lo divides por 100. Pues es que yo lo hago acá y me da es 9.720. Por eso, y ahí sí lo tienes que dividir. Ahí sí lo divides, por eso te digo, 1.90 por 1.20 por punto 90 por punto 90. Ah, por punto. Sí, 0.90, porque son centímetros. ¿Sí te dio? ¿Alguna duda? Sí, ahora sí, es que no había escuchado. Listo, tranquila. ¿Alguna duda? Ninguno, no. Estos muchachos están hoy, pero volando. Todo claro, profe. Listo, vamos a hacer esos 2 ejercicios. Se importan de Brasil 9 carretas de tela. Cada carreta tiene un peso aproximado de 450 kilos y las siguientes dimensiones. 4 carretas miden 1,30 por 1,30 por 90 y el restante tiene una dimensión de 1,40 por 1,30 por 85. Jonathan, ¿cuál es el peso total de la carga? Profe, espere que lo estoy contabilizando apenas. Ah, bueno. ¿Quién ya tiene el peso de la carga, Dani? ¿Cuál es el peso de la carga? 4.050. Listo. Los voy a apuntar aquí. Entonces, el peso, 4.050 kilos. Listo. ¿Cuál es el volumen de los primeros 4 carretes? Qué pena, yo sé que los compañeros ya entendieron ese punto, pero es que no recuerdo lo del peso, ¿cómo se saca? ¿Me lo recuerda, por favor? El peso bruto lo sacas multiplicando el número de unidades por el peso. Entonces yo te estoy diciendo que vamos a importar 9 carretes y cada uno pesa 450 kilos. O sea, que se multiplicaría las 9 por 450. Exactamente. Gracias. Entonces resulta que adicional de esos 9, 4 tienen unas medidas y 3 tienen otra. Entonces, ¿cuál es el volumen total de los primeros 4 carretes? 1.521. 1 punto. De los 4 de uno solo. De uno, de los 4 De los 4. Ajá, eso, de 1. CBM. Pero de los 4 es 6,08. Muchachos, ¿sí lo cogieron o no? El calendario. A ver, hagámoslo aquí en la calculadora. Tengo 1.30 por 1.30 por 0.90. Es decir, que tengo el volumen de 1,52. ¿Y cuántos estoy trayendo? 4. Por 4 es igual a 6.08. Ah, perdón. 6.08 CBM. ¿Cuál es el volumen de los otros 3 carretes? Medio 2011, no sé si estoy correcto. 2000, no te puede dar 2000. No. Cada uno de 1,547 y los 3, 4,641. Sí, pero porque 3, no se quedan 5. Ay, sí, perdón, 5. Sí, 5. Qué pena con ustedes. ¿Cuánto les dio? Da 7.735 me dio. No. Acuérdense que estamos multiplicando dimensiones. Eso les está dando volumen. 47. 1,147. Por 5,
5.47. Y Listo. por los 5 da 7,735. Ah, sí, sí, lo mismo. Sí, pero recuerden que no pueden hablar de miles. O sea que, ¿cuál es el volumen total? Profe, es 7.735. 7.35 más 608. 13,819. ¿Y cuál es el kilovolumen? 1,66,666. Por eso, entonces 13.816 por 1,66.66. ¿Cuánto les da? 2.302. ¿Cuánto? 2.302,40. Es decir, que esta carga, ¿por qué me la van a cobrar? Por tacaño. Por Por peso. los kilos. Por peso. ¿Cómo que por tacaños? Por peso bruto. Listo. Listo. Ahora hagamos el segundo ejercicio. No los voy a borrar, los voy a dejar ahí. El segundo. Profe, allí en volumen, el total es 7.735. Le faltó un 7. Acá. Sí. Listo. Gracias. Ok, SBM. Listo. El segundo, muchachos. ¿Cuál es el peso bruto? 1.575. Peso bruto. 1.575. ¿Y el kilovolumen? Marisol, si me entendiste, Daniela, si van bien. Profe, a mí me dio 7,2. Listo. ¿Y cuánto es el kilovolumen? Por eso 7,2. No, 7,2 es el volumen. Ah, ya. El peso da 1.199. 1.199,9. ¿1.000? Con 9. 199,9. Pues a mí me van a cobrar por el peso bruto. ¿Sí me entendieron? ¿Hay alguna duda? Que ya vamos a pasar los ejercicios. Callen ahora o... Profe, va muy rápido y no me deja copiar. Ah, perdón. Profe, ¿callen ahora o hablen ahora? Callen ahora o hablen ahora. Callen ahora, callen. Ok. O para siempre. Es hablen ahora o callen para perdón, siempre. eso, hablen ahora, callen para siempre. Ay, perdón. Para siempre, para siempre. Para siempre. No, estos niños se están volando, Dios mío. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Resulta que en las exportaciones aéreas siempre va a existir, acuérdense que ustedes ya liquidaron las exportaciones marítimas que eran un poquito más complicadas. Siempre vamos a tener en cuenta la unidad de cobro. Este K6DM3 es que aquí me están diciendo que me lo van a cobrar por el que sea mayor, por kilo o por kilo volumen. Entonces, siempre KG sobre 6DM3 es kilo volumen. ¿Listo? Y HAW es por guía, es decir, por documento. Y las exportaciones, a menos de que vayan para diferentes clientes o las importaciones, siempre van amparadas bajo una misma guía. Entonces, el duagen siempre va a ser un tema del manejo del embarcador en Colombia en temas de exportación. Siempre me va a aparecer el flete, me puede aparecer un recargo como este que es Airline Handling, que es como el manejo de la aerolínea. El AMS es un recobro que cobran un cobro que cobran de seguridad para las cargas que van por Estados Unidos, y el DC, que es el Do Carrier, me lo cobran y es un recargo de la aerolínea. Entonces, esta ruta es Bogotá-Daman, esto es un aeropuerto en Arabia Saudita. Me dice que la ruta va vía Ámsterdam, que el tiempo de tránsito es de 3 a 4 días y que la frecuencia es semanal. Entonces,
Vamos a liquidar este ejercicio por 1.400 kilos. Dígame en cuánto me vale exportar 1.400 kilos Bogotá-Dámano. Aquí no tienen que sacar volumen ni nada. Yo les doy, son 7:52, 8 minuticos para que hagan la multiplicación y ya le pregunto a uno de ustedes. Vamos a ver quién se va a ganar la rifa. Profe, Señor. la constante es como 166,6. Sí, pero en este no van a utilizar constante porque yo ya les dije el peso de la carga. Ah, listo, profe. Vamos a empezar más calmaditos, sin todavía que me saquen esas dimensiones. Solamente ya les di el peso. Dani, ¿terminaste? Daniela, ¿terminaste? Marisol. Todos. Ya, profe. Listo. Venga, yo miro, a ver. Les veo otra vez la carita a todos, que es que no me acuerdo de todos los nombres. Teresa, ¿cuánto te dio? Profe, aún lo estoy haciendo. Bueno, espere pues. ¿Quién lo terminó? Yo, profe, Lina. Lina, ¿cuánto te dio? 5.384. Alejandro, ¿cuánto te dio? No, ni idea. Ni la he Profe, pensado. 4.350. Listo. ¿Y quién más? ¿A quién más le dio 4.000? Venga, yo abro un Excel acá que ya ve que se me perdieron. Lina, ¿cómo lo hiciste? A ver, para que los otros compañeros... Mire, yo les pongo la cotización otra vez. Profe, pues el agente es por embarque, entonces es solamente uno, entonces es 60. Sí. El flete de multipliqué 1.400 por 3.75 y me dio 5.250. Sí. El Airline es por documento, entonces es solamente 16. AMS también por documento, entonces 25. Y el DS también por documento, entonces 33. Exactamente. ¿Todos la cogieron, muchachos? No, profe. No, profe. Esperen. Señora, esperen un momentico. ¿Quién me habla por aquí? Yo. Jonathan, dime. No, profe, cerrado por dentro y por fuera y también Caterina y Bolívar. Caterina también. Y Ángela Cruz también. ¿Cómo así? ¿Ustedes me llevan el ejercicio de info? Estamos Cristian negados. también y Alejandro. No, ¿qué es esto? Estos muchachos están hoy así. A ver, otra vez. Hagámoslo en un cuadrito en Excel, que yo vi que ustedes entienden mejor en Excel, yo rayo. Yo les dije que el peso de la carga era 1.400, ¿cierto? ¿Cierto? Pero respóndame, es que ni me responden. Afirma. Afirmativo el civil, listo. RR. Empecé. RR. Entonces empecemos. El dual es 60 por embarque. Entonces, como tengo un solo embarque, tengo $60 por un lado. ¿Listo?
Resulta que el flete internacional, que es el que dice acá, el flete aéreo, me están cobrando 3.75 por kilo volumen. A mí ya me están diciendo que el peso por el que tengo que liquidar esta cotización es 1.400. Es decir, ahí donde lo tengo. Es decir, que eso me da, ¿cuánto me da, Jonathan? 1.400 por 3.75, que es el flete. 418. ¿Cuánto? No. 5.250. No, profe. 5.250, sí. Muchos, Jonathan. Listo. Ahora, me dicen que el manejo de la aerolínea es 16 y es por guía y solamente voy a manejar una guía, entonces solamente me van a cobrar 16. Después me dicen, el AMS, me lo cobran 25 por guía, es solamente una AMS, entonces es 25. Y después me dicen que el Duke Carrier es de 33 por guía, entonces solamente me van a cobrar 33. Es decir, que el flete internacional de esta carga, ¿cuánto te vale? Profe, 6.784. No, 5.384. Le sumó el peso. Señor, no le pueden sumar el peso. No, porque el peso ya se calculó. El peso ya se calculó. El peso no se suma. 5.368. ¿Por qué me da esto diferente? ¿A quién le dio? Jonathan te dio. 5.384. Sí, profe, da lo mismo, 5.300. Listo. ¿Entendido? Oye, una cosita, bien Señor. algo. ¿Me vuelve a mostrar, por favor, la cotización? Sí, claro, dime. Ya. Esto donde dice flete aéreo, es 1.000 kilos, ¿qué viene siendo? ¿Cuál 1.000 kilos? Lo que pasa es que aquí dicen que la tarifa es para más de 1.000 kilos. Porque resulta Ok. que las tarifas aéreas, denme un segundito, yo les muestro otra. Las tarifas aéreas vienen, las aerolíneas me cobran por kilos. Hay unas que cobran por kilos y otras que cobran unas tarifas que se llaman tarifas flat, es decir, que me cobran la misma tarifa. Por ejemplo, aquí me están diciendo que de Miami a Bogotá, para más de 2.000 kilos me van a cobrar esto y para más de 2.000 kilos me cobran .60. Pero esta, por ejemplo, que es Bogotá-Miami, tengo diferentes tarifas. Entonces, para más de 45 tengo unas cosas. Para más de 100 tengo otras, para más de 1.000 tengo unas, para más de 1.600 tengo otras. ¿Sí me entienden? Las tarifas aéreas van a escala o pueden ir a una tarifa flat que llaman, que es como la misma tarifa. Ya, profe, yo pensé que era otra cosa. Yo No, pensé que no, era por cada 1.000 kilos, 3,75. No, qué bueno, no hay una ruta que valga eso. Profe. Pues, 2.400. No. Eso ni en Chiva no lo llevan, por Dios bendito. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, espérate que no sé quién me está hablando. No, Que yo me pierdo con tantas cosas, dímelos. Es que me perdí, no entiendo dónde salió el 5.250. El 5.250 salió de la suma de todos los recargos que tiene la cotización. Entonces, mira, 60 del manejo, 5.000 del flete, el manejo de la aerolínea, el AMS, el Duca. No, profe. Esos 5.250 salen de otro lado. Sí, profe, la multiplicación de los 1.400 por 3.75. Sí, o sea, se Es el multiplica peso. por el flete, que en este caso vale 3.75 por kilogramo o por volumen, y en este caso es kilogramo. O sea, se multiplica. Ahora se fue Les voy a seguir dando la clase yo. Compañeros, o sea que el 3.75 se multiplica ¿por qué? ¿Por 3? ¿O por 1.400? Por 1.400. Por 1.400, que es el peso de la mercancía.
Muchachos. Profe. Sí, ¿están ahí? Profe. Sí, es que me quedé sin como se me fue la señal. ¿Sí están ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno. Sí. Venga, pues. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio de exportación y ya después seguimos con importación. Entonces, vamos a despachar 5 pallets. Cada pallet mide 1 metro por 0.80 por 1.20. Y cada Profe, pallet... no nos está compartiendo pantalla. Ay, espérese. Pues claro, pues cómo les voy a estar compartiendo si se me fue. Me quedé aquí, esto se quedó aquí negro. Lo asusta. Venga, esto sí está grabando. Ah, sí, sí está grabando. Bueno, entonces vamos a exportar 5 pallets. Cada pallet tiene 1 metro por 0.80 por 0.20. Y cada pallet pesa 120 kilos. Entonces vamos a hallar primero. Profe, no veo la pantalla. ¿No ve la pantalla? ¿Ustedes ven la pantalla, muchachos? Sí, profe. Nosotros sí. Sí, sí, profe. Yo tampoco. ¿Tú tampoco la ves? Espérate, yo la dejo de compartir y vuelvo y la comparto. No, profe, la que está compartiendo no. O sea, en ese momentico estoy compartiendo este archivo en Excel. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a exportar esto en la ruta Bogotá-Miami. Entonces, lo primero es que vamos a hallar el peso total y el volumen total y el kilovolumen. Cristian, ¿cuál es el peso total? Profe, yo pensé que no estaba compartiendo. Dice que es que se ha perdido la conexión. Se volvió acá la profesora. Se volvió a la conexión. Pero ya 600. denme un segundito, porfa. Yo vuelvo y trato de conectarme. Denme un segundo, porfa. Por favor.